Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis, nos deis like y, si es posible, nos difundáis si os ha gustado, a un nuevo programa en el que os aseguro os vamos a sorprender una vez más, porque vamos a abordar la geopolítica de las universidades en el marco de lo que es una dialéctica de civilización y, por supuesto, a partir de lo que es una de las políticas claves globalistas, la de la cultura de los estudios superiores, es decir, del control universitario. Así que comenzamos. Vamos. ¿Es posible que el modelo de universidad que conocemos haya que borrarlo del mapa? Bueno, pues Trevijano, nuestro gran referente de ciencia política y amigo personal, tanto los que estamos por aquí como mío, pues lo decía muy claramente en sus últimos años, que definitivamente se había convertido en una maquinaria terrorífica de ataque a la civilización desde el estatalismo y, por supuesto, de su principal exponente, que es el régimen de partidocracias, en el ejercicio de ese estatalismo. Bueno, ¿y acaso es necesario el modelo universitario? ¿Y por qué? ¿Por qué la universidad es como es? Es decir, hemos construido unas maquinarias totalmente estatales en lo que se refiere a la principal, lo que es la pública, la academia pública, lo que es la universidad pública, pero que en realidad la mayor parte de las universidades privadas tienen que estar sujetas a las leyes y a las disposiciones y a la organización prácticamente que ordene y mande a la legislación al respecto de los estados, en la que reclaman esa autosuficiencia que alcanzaron desde casi la Edad Media, o sin casi, pero para establecer auténticas endogamias partidocráticas, dogmatizadas, politizadas, siempre al servicio de ideologías en los últimos años provenientemente de izquierda, bueno, una izquierda corporativa al servicio del estatalismo, sin duda, y que acaba obedeciendo, aunque parezca incluso a veces alternativo, acaba obedeciendo a los estados, es decir, al sistema partidocrático. Pero hete aquí que vamos a partir de una noticia. En abril del 2024 se dio la sorpresa que nada menos la Complutense, un auténtico paradigma de universidad endogámica estatalista al servicio de la partidocracia y en la que prima absolutamente, pues, bueno, determinada ideología generalmente considerada de extrema izquierda, obviamente corporativa, de donde surgió esa disidencia controlada que acabó siendo principal baluarte del sistema partidocrático, que fue Podemos, ¿verdad? Y que ha sido que ganó en la Facultad de Derecho Alternativa Estudiantil, un sindicato que habría que ver si deberían de existir. Bueno, el sindicato estudiantil parece ser de corte patriótico, antiglobalista, y que por primera vez en muchos años, o tal vez desde que existe ese modelo de elección, pues ha derrotado a lo que es habitualmente el dominio de la izquierda. Esto parecería o pareciera una buena noticia. Bueno, es un signo de rebelión, pero la realidad es que sinceramente creo que Trevijano acertó de pleno, y estudiando, como he estudiado, lo que es el origen de lo que es el modelo universitario, definitivamente es así. El modelo universitario tiene que ser literalmente barrido de sus raíces. ¿Por qué surgió la universidad? Esta es la clave. ¿Y cuándo surgió? La universidad es el modelo de los estudios generales, es decir, la compilación, la concentración de estudios y acaba organizando bajo un poder político.
bajo el poder político y bajo un control muy serio de la hegemonía política dominante en el momento en que surgió, obviamente, la cultura. Fue una forma de salvar la civilización, es cierto, es decir, el modelo de los estudios generales lo aporta la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia en ese momento única, aunque bueno, se estaba produciendo el cisma de Oriente, al menos en el mundo cristiano occidental, para salvar precisamente, bueno, y para organizar unos estudios superiores, comenzando por el derecho, la medicina, la filosofía, sí, también, y obviamente teología y varios, porque algunos oficios, algunos estudios que hoy consideramos técnicos, se realizaban a través de los gremios. Es exactamente lo que existía antes de los estados generales, de los estudios generales, perdón. Es decir, el modelo desde la antigüedad de los colegia, organizaciones colegiales a nivel superior, digamos, de los más importantes, y la organización profesional, la formación profesional dentro de los gremios de cada oficio. Emanaban de la sociedad civil, incluso la misma Roma. Si acaso el poder político, ya sea en Egipto, después en Persia, después sobre todo en Roma y Grecia, pues sí que avanzaba en crear pues, colegios ecuestres, por ejemplo, porque les convenía para el ejército, para la organización social, pero la mayor parte de las manifestaciones de estudios importantes se realizaban desde la iniciativa de la sociedad civil. Es curioso que, bueno, es verdad, eso que se llama mal llamada Alta Edad Media, es decir, ese proceso de transformación de la edad antigua hacia otros paradigmas que fue muy largo y penoso y que casi acaba con Occidente, pero que finalmente alumbró el feudalismo, que tardó varios siglos, que es lo que llamamos la Alta Edad Media, 5 siglos, ¿no? Ese intento de reconstruir el mundo antiguo que fue el Sacro Imperio Romano Franco, mal llamado carolingio, ¿sí? El de Carlomagno, bueno, fracasó rotundamente por su dogmatismo, la destrucción, como hemos comentado algunas veces, la destrucción de los elementos, de las señales económicas reales, como muy bien explica Antonio Escotado en sus Enemigos del Comercio, un cristianismo interpretado solo en una línea absolutamente casi material, que acabó en un colapso del Estado y de la organización política y finalmente fue capaz, como estábamos hablando en un programa con Pedro Gallego, que fue capaz desde sus propios pensadores y desde sus propias estructuras en generar un modelo a priori provisional que acabó siendo permanente, que es el feudal, y un sistema en el cual desde el poder tuvo que avanzar con colaboración, o por mejor dicho, con la propuesta fundamental que había guardado la mayor parte de la cultura, que era la iglesia organizada, la iglesia cristiana de Roma, en eso que se llaman los estudios generales y que a partir de Salamanca se llamará universidad, porque serán títulos universales en las que todos los reinos, territorios de la cristiandad del mundo occidental, llamada cristiandad, pues tenían que aceptar, eran homologados, por llamarlo en términos actuales. Comenzó el primer estudios generales, fue en Bolonia, obviamente, por eso el Plan Bolonia en Europa, la Unión Europea, fue Bolonia, pero el primero que tuvo el título de universitas, de universidad, fue Salamanca, a partir de creada en 1218, pero a partir de 1253 o 54, por mandato avalado por la Iglesia de Alfonso X el Sabio. Luego lo repetirían, sería Bolonia, casi un siglo después, el que tomaría también título de universidad, Oxford, en fin, etcétera. Así que tenemos un modelo que surgió por una necesidad muy puntual, pero no tuvo por qué permanecer. Es más, lo que se convertirá es, a lo largo de la Edad Moderna, en un auténtico instrumento para ocupar allí donde no era necesario. Es decir, había sobrevivido el modelo colegia, como eran
En este caso, el modelo, sobre todo el paradigmático, que es el que da origen a lo que es esa copia, que es la masonería, esa copia de estructural, lo que tiene que ver con otros hechos, evidentemente, pero que es lo único que queda de ese modelo, aprendiz, oficial, arquitecto, es decir, los gremios de la arquitectura, que era el mundo superior de la alta tecnología y que a nivel inferior, de menos nivel, en cuanto a la actividad, eran los gremios. En los gremios se hacía una formación integral, desde el aprendiz, desde la persona básica, formación básica, hasta la formación de maestros. Es decir, es como si existiese hoy en día, o las universidades no fueran en agrupación de diversas materias, sino fuese de una sola materia desde, en el caso, por ejemplo, de la construcción, desde el albañil estuviese conectado con el arquitecto, algo que es lo contrario desde hace siglos hoy en día. El sistema colegio, por ejemplo, precisamente operativa en la arquitectura, se mantuvo hasta que la universidad, ya con la fuerza del Estado, acabó absorbiendo todo, acabó absorbiendo la arquitectura en el siglo XVIII, XIX. Pero en un principio convivió esos dos modelos. Bien, ¿por qué es importante explicar esto? Porque hay un momento en la que la realidad natural de una sociedad libre, de una sociedad en la que vive desde la sociedad civil y no desde estructuras que tratan de dominarla, lo que ocurre es lo que está ocurriendo en los últimos años del siglo XXI y ya desde finales del XX, que es qué ocurre con la formación que realmente es útil. Bueno, tuvieron que aparecer los politécnicos también para las formaciones técnicas, pero es que ya hasta Silicon Valley, por ejemplo, da más formación y mejor formación que nadie. Y ha sido muy obvio en los grandes Big Tech que la mayoría de ellos ni siquiera tuvieron, apenas aguantaban un semestre o 2 semestres, incluso en Harvard, las mayores universidades, porque veían en nuevos conocimientos, en nuevas tecnologías que no tenían ni idea las estructuras tradicionales de cultura, que el hombre puede organizarse perfectamente en la sociedad civil de forma no solamente autodidacta singularmente, sino autodidacta colectivamente, y pueden organizarse desde el sector privado. No hablamos de empresa privada, sino desde de forma privada, internamente incluso, grandes empresas, organizaciones, pues una formación, no una sola formación, digamos, lineal, bueno, una formación básica, sino una formación compleja, incluso de una tecnología superior a la que pueda poner poder del Estado actual. Esa es la realidad. La realidad es que los estudios que están sirviendo en el siglo XXI más son los que te dan escuelas, pues por ejemplo, las escuelas de negocio. Las escuelas de negocio. Trump no ha necesitado grandes títulos universitarios de grandes universidades famosas, sino tal vez la mejor escuela de negocios del mundo, que eso fue Wharton, que es un bachiller avanzado o algo más medio, sería un estudio medio casi, la homologación europea, realmente, pero nadie duda de que su formación sin duda es superior a cualquiera que tenga una titulación, es más, la mía incluso. Es decir, tomando como por ejemplo, por decir algo práctico, sin duda yo he aprendido mucho más cuando tuve formación interna, por ejemplo, en Citibank, cuando me formé para superar el examen de reconocimiento de titulación de acreditación en el Banco de España como agente financiero reconocido, acreditado, colegiado por el mercado de valores y por el Banco de España y registrado como estuve durante años. Sin duda he aprendido más cuando he hecho el máster de colegiación que hubo entre el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que llevaba, por ejemplo, la bolsa de lo que es los peritajes, ¿no? Lo que es los análisis para los tribunales de justicia de Valencia, pues eran a través de para ingresar, igual que para el ingreso en la colegiación de derecho, hace falta un examen, etcétera, pues, y ahora parece ser que es un
máster, pues entonces durante un tiempo fue un máster del CEU San Pablo en colaboración con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad. No digamos mi formación de gestión de entidades de sin ánimo de lucro, que sin duda fue dentro de YMCA, la más grande del mundo, con una colaboración de creo que eran las subvenciones Forcem de Bruselas, que hacían una formación de gestión sin ánimos de lucro. Y eso me permitió tener un perfil en varias formaciones. Realmente tuve más formación en lo que era estar en la Universidad de Valencia, cuando estudié Derecho y después Historia, que prácticamente te sirven, bueno, aparte de los que se necesitan las titulaciones para entrar en colegiaciones, etcétera, para tener una guía para encontrar la formación. Realmente las universidades ya en el siglo XXI prácticamente no sirven, y además en el 90% de los casos se ha convertido en maquinarias de ideologización, además con modelos absolutamente destructivos para los estudiantes y para los ciudadanos, porque los modelos de créditos hacen que las personas no tengan opciones de combinar trabajo con estudios. Es destructivo totalmente, y eso está perfectamente diseñado. Si tú tienes toda una parrilla que es difícil, excepto para gente muy estudiosa y que se organiza muy bien, que logra colocar sus materias a las horas que quieren, prácticamente eso es ni el 10%, más del 90% tiene que aguantar lo que le caiga, y puede tener asignaturas, materias para créditos por la mañana, mediodía, por la noche, por la tarde, cualquier día de la semana. Le destruye casi completamente la capacidad de control de su horario, de su vida, no digamos de combinarla con trabajo. Eso está perfectamente pensado. Y ese modelo de Bolonia, a través del plan Bolonia que se hizo para toda Europa, saltó el charco. Está pasando en los países de Sudamérica e hispanoamericanos sobre todo, de destrucción total de la capacidad, en realidad, en contra de los que mismos, la hegemonía de los que controlan esas universidades, que suele ser presunta ultraizquierda. En realidad lo que hacen es un control social enorme, ideológico, en la que es extremadamente fácil introducir las agendas globalistas, y además con fuerza autosuficiente y autogestión para evitar que cualquier ideología que pueda colarse en el poder político encima les puede hacer daño. Es perfecto para los diseños ideológicos globalistas y del relativismo socialdemócrata y partidocrático. Se cuelan directamente en las estructuras autónomas de las universidades y ya no tienen que preocuparse de qué color alcance el poder. Absolutamente de diseño. Por eso es, en este punto de la humanidad y de este siglo, sin duda para la supervivencia de Occidente no me cabe ninguna duda que hay que barrer de la faz de la Tierra ese horror que es el sistema universitario actual, y es mucho más válida. La prueba está que los grandes de las Big Tech son gente que no acabaron ni un solo estudio o se lo dejaron a mitad porque su formación superaba. De hecho, que incluso las tecnologías más complejas han superado a las públicas. Es por supuesto, es Space quien ha revolucionado la industria aeroespacial, quien ha hecho que Estados Unidos vuelva a tener la supremacía total y completa del espacio, porque ha reducido en un 90% el coste de la industria aeroespacial, porque recuperan los cohetes gracias al sistema de Space, algo que ha dejado absolutamente fuera de combate a China y a Rusia, no digamos con los semiconductores más pequeños que ellos. Así pues, en este contexto, si algo está demostrando es que las escuelas de negocios, la formación privada, la formación más privada en cuanto a exactamente, literalmente privada, no como empresa privada, sino con la formación organizada desde la sociedad civil, es la respuesta. Y el volver al sistema natural de las sociedades humanas civilizadas, que eran los colegios, los gremios, la formación integral, desde lo más básico hasta los niveles más altos, era evidentemente evitando el corporativismo, siempre acabado controlado por el Estado, eso que se llama fascismo, sí, no digamos en un sistema totalitario integral completo
como el soviético comunista, pues nos da que realmente el futuro es la sociedad civil. Estamos en un momento clave al respecto y sinceramente es básico, es elemental el hacer algo realmente útil para las personas y para la sociedad civil, no para estructuras de poder ideológicos o estructuras partidocráticas o endogamias. Así que con estos criterios, sé que son, me atrevo a decir, revolucionarios, esta geopolítica de las universidades. ¿Por qué es geopolítica? Porque sin duda es una política clave del globalismo. Es una política clave globalista y no es casual. Es homologar todo el sistema para destruir la capacidad, como mínimo en Occidente, si es posible fuera también, de la sociedad civil generar su propio conocimiento y sus propios ritmos de conocer, ya sea cada uno con su trabajo o con su forma de vida o lo que sea. Es fundamental, además de vencer las partidocracias y la socialdemocracia relativista, sinceramente, y lo digo sin ningún complejo, destruir las universidades tal como están constituidas actualmente. Hay que volver, ¿qué es lo que está pasando de forma natural?, al modelo colegia, que es lo que está pasando en las grandes Big Tech, en Apple, es lo que está pasando en la industria, por ejemplo, aeroespacial, como ha ocurrido con Space, en la cual, pues, sí, claro, presupuestos públicos, pero porque se lo merecen más que la NASA. Es quien ha salvado a la NASA, no al revés. Y los avances en el mundo aeroespacial, no digamos en cualquier tipo de áreas, ¿no? Las grandes empresas, y a veces incluso desde pequeñas empresas con la ciencia básica y con formación, es la que están revolucionando realmente el mundo actual. Es decir, es un auténtico peligro, un auténtico riesgo el actual sistema universitario en todo Occidente. Con estos criterios, espero que al menos os sorprendan, si no convencen, o al menos os hagan reflexionar, vamos a pasar a la píldora de la semana, ya sea ahora mismo, mañana, sorpresa. Hasta la próxima.